Nuestro afecto cariñoso, aparte de afecto muy cariñoso, para todos ustedes, damas y caballeros, radio oyentes de la gran cadena Democracia. A nivel internacional, estamos transmitiendo este día jueves ya 11 de febrero del 2016. Agotaremos un mes y medio en pocas horas más del año que recién lo contemplábamos en el feliz año nuevo que nos dimos entre todos. Darse afecto, darse cariño, darse solidaridad. Unas familias, unos ciudadanos están sufriendo las consecuencias de malos manejos. Otros y distintos nos están mintiendo. Están inventando situaciones, escenarios, justificaciones, disque. Hay gente que se equivocó y no reconoce. Hay otra gente que se corta la lengua, que sabe y conoce mucho de estos de estas escandalosas coyunturas, digamos. Y bueno, y hay otros que con sus banderas, con sus consignas, están retornando a las calles capitalinas. Ayer hubieron 2 plantones en contra y a favor del gobierno y se realizaron en La Carolina, el uno, y el otro en la Plaza de la Independencia. La Plaza Grande, la Avenida de los Chiris, en efecto fueron los escenarios de sendas manifestaciones ayer a favor y en contra del gobierno. El tema fue el mismo, la polémica decisión en torno al ISPA. Y partidarios del oficialismo apoyaron al régimen frente al Palacio de Carondelet, donde el presidente de la República, Rafael Correa, hizo un llamado a defender su proyecto político. Ahora quieren asustar a nuestros soldados, que retirar 41 millones, y si hay alguna imprecisión, escúcheme bien, ya hemos pedido un informe de Contraloría, así que en pocas semanas estará ese informe listo, y veremos quién tenía la razón, compañeros. Estamos perfectamente seguros de que la razón nos acompaña. Ya quieren asustar a nuestros soldados con el cuento de siempre, que por esos 41 millones que no se le ha retirado al IFA, cuidado, se le ha descontado en las deudas que tenemos con el IFA. Tenemos retraso por cerca de 260 millones, menos 41 millones, ahora le debemos solo 219 millones. Salte quien salte, brinque quien brinque. Aquí va a prevalecer la ley, la Constitución, la justicia. Exa FM. Bueno, este fue una parte del discurso pronunciado amenazadoramente ayer en la Plaza de la Independencia por el señor presidente de la República, por voluntad mayoritaria de los ecuatorianos. Y el caballero presidente, hay momentos en que dobla su discurso y otros que lo desdoblan, y siempre va a dar en un escenario de odiosidades y de quejas, de victimización y de bastantes no certezas, no veracidades. Esto que nos cuesta decirlo, señoras y señores. Y hay una señora que tiene la obligación de hablar, se le ha esperado y muchísimo tiempo. Respetable dama, ostenta la segunda dignidad en el Parlamento ecuatoriano. Vendría a ser la tercera dignidad, ¿no? Gabriela Alexandra, y me refiero a la doctora Marcela Guiñaga. Los 4 pelagatos le dicen: señora Guiñaga, hable,
que usted sí tiene vela en este entierro. Usted sí tiene vela en este entierro, le dice Martín Pallares. El conflicto alrededor de los terrenos de los Amanes comprados por el gobierno a los militares es de locos. Supera toda lógica, toda coherencia y responsabilidad. Asumamos por un instante, dice Martín, pretendiendo que es cierta la versión de Rafael Correa, según la cual el precio que el Ministerio de Ambiente pagó por los dichosos terrenos que eran del ISPA, es decir, de los militares, era demasiado alto, y que en realidad había un pago extra de 41 millones que había que debitar al ISPA. Supongamos, dice, asumamos, dice Martín Pallares. La pregunta es, ¿cómo es posible entonces que quienes hicieron la compra no hayan dado explicaciones sobre sus actos? ¿O que las autoridades no les hayan pedido explicaciones? Parecería que la compra de los terrenos se hizo sin participación de nadie, como por obra de magia. Da la impresión que ni en los viajes doña Marcela le comentó al presidente o al vicepresidente o a los altos del poder político qué es lo que habían hecho con ese negocio. Porque inclusive el propio señor ministro de la Defensa no se atreve a pedirle cuentas, o por lo menos opinión, referencias de cómo se hizo el negocio, ¿no? Esto es la verdad. Bueno, ahora destaca el diario El Comercio, el nuevo diario El Comercio, que la instancia judicial aún no se agota en el caso ISPA. ¿Cuál es la opinión de nuestro invitado siempre de excepción, doctor Enrique Herrería Bonet? Estábamos a la expectativa de sus palabras, lo hemos logrado. Muchas gracias por esta aceptación. Y bueno, la decisión de descontar los 41 millones al ISPA se tomó pese a que el contrato establece que en caso de desacuerdo o desacuerdos se recurra a los jueces. Ambiente alega que actuaron de oficio. Y la Contraloría, como siempre, apuradita. Ni siquiera avergonzada la Contraloría. Apuradita. Dice máximo en 45 días, un asunto que él debía vigilar desde el comienzo. Antes, por la compra o construcción de cualquier infraestructura, por más pequeña, hasta de ámbito municipal, de gobiernos seccionales, peor una obra o un negocio de este tamaño, ¿no? No pasó por ni siquiera la más mínima preocupación de monitoreo y de control de esta mal llamada Contraloría, todavía general del Estado. O sea, en todo está el señor Polis. Ya mismo viene su ex compañero de partido, pues, el expresidente Gutiérrez. Así dicen. Bueno, 6:58 minutos de la mañana. Verá que usted dijo su jefe, ¿no? Yo le voy a traer a... Bueno, 6:59 minutos, también de estas cosas un poco hay que hacer motivo de una celebración sana, ¿no? Por la ocurrencia más que todo. Porque por lo menos si no nos reímos de las ocurrencias, ¿de qué estamos hablando? Señoras y señores, desde la ciudad de Guayaquil,
el señor doctor Enrique Herrería Bonet. Bienvenido, señor doctor. Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias, muy gentil por la invitación para conversar con el Ecuador entero, que siempre está atento a su programa y a los contenidos de su programa. Yo desearía solicitarle una versión de lo que la instancia judicial debería hacer con emergencia y en qué consistió la alzada de hombros de una gran cantidad de organismos e instituciones de control de estos niveles, porque son niveles cuantitativos y cualitativos muy importantes. Y entonces, mientras la Contraloría investiga por máximo 45 días, es como que... Sí, ¿cómo está, expresidente Gutiérrez? Tenga la bondad. Bienvenido, muy buenos días. Enrique Herrería está con nosotros a través de la línea telefónica y tendrá la bondad de manifestarnos por dónde tiene que establecerse con exigencias simultáneas la verdad de estos hechos, que en donde quieren omitir nombres, circunstancias, incluso quién sabe cantidades, quién sabe acuerdos, quién sabe si sanos, si turbios. Hay situaciones, señoras y señores, que vale la pena que un distinguido hombre de leyes nos pueda orientar. Aquí está. Esta es la pregunta inicial, una pregunta genérica, doctor Enrique. Muchas gracias, Gonzalo, y un cordial saludo al expresidente Lucio Gutiérrez. Permítame una pequeña puntualización. El presidente Rafael Correa ha expresado durante estos días que él tiene la obligación de velar por el bienestar común, por el bienestar público. Y así debería ser en cuanto a la inversión de los recursos públicos. Pero por un lado, a las Fuerzas Armadas, inconstitucional e ilegalmente les está restando 48 millones de dólares, mientras que él dilapidó 45 millones de dólares en hacer ese elefante blanco para exaltar la memoria del ex dictador argentino Kirchner. Estoy hablando del edificio de la UNASUR. En consecuencia, no tiene esa prelación de beneficios para el pueblo ecuatoriano, sino únicamente por contenidos de orden político. Segunda consideración, y permítanme hacer esta pequeña digresión, se ha iniciado un proceso penal por peculado en contra del prefecto Salvador Quispe por el único delito de ser crítico y opositor a este gobierno, porque declaró una emergencia en su provincia para construir 4 indispensables puentes para servir a los ciudadanos de su provincia. No hay, así lo ha establecido la Contraloría, ninguna pérdida de recursos del Estado, no hay malversación, no ha existido una apropiación indebida de recursos públicos, sin embargo, de lo cual, a partir de ayer se lo está procesando injustificada y perversamente a Salvador Quispe por supuestamente el delito de peculado, cuando está demostrado por el informe de la Contraloría que no existe tal perjuicio. En cuanto a lo que está ocurriendo en los recursos del ICSA, cuando estudiábamos derecho y derecho de contratos en cuanto al Código Civil, lo primero que nos explicaron los profesores es que hay una disposición muy antigua en el Código Civil ecuatoriano y de carácter universal en cuanto a la doctrina jurídica, que es la de que todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes. En consecuencia, se puede incorporar al contrato disposiciones incluso que no se encuentran contempladas en el Código Civil. Pero además también nos enseñaron los profesores universitarios que en materia civil la venta se reputa perfecta desde que las partes han convenido en la cosa y en el precio. ¿Cuál es la consecuencia de estas disposiciones, no solamente legales, sino doctrinarias y jurisprudenciales? Que una vez que se ha acordado los términos de un contrato, solamente puede ser revisado el mismo por decisión de las partes.
En este caso, una de las partes era el Ministerio de Medio Ambiente y podía, en consecuencia, si es que podía demostrar que había perjuicio por lesión enorme, también por lo que se llama en el Código Civil los juicios redimitorios, es decir, los vicios ocultos de las cosas que se venden, podían solicitar una rebaja en el precio de lo que ya se había pagado. Pero esa rebaja en el precio de lo que se había pagado tiene dos requisitos fundamentales. El primero, que se lo realice en un procedimiento ante un juez de lo civil. Y la segunda, que se lo realice dentro del plazo establecido en el Código Civil. Y dice el Código Civil que para la acción para pedir rebaja del precio en cuanto a lo comprado, prescribe en 18 meses a partir de la suscripción del compromiso. Por lo tanto, si se firmó en el 2010 el contrato y estamos a 2015, ya prescribió la acción para que se solicite, aunque fuere judicialmente, la rebaja del precio. Pero aquí no solamente estamos viendo que ya no hay la posibilidad de presentar la acción para poder disminuir el precio de lo comprado, sino que el presidente de la República, es un acto insólito, que si hubiera una Asamblea Nacional independiente, con personas que vayan a hacer cumplir sus atribuciones como legisladores, ya el presidente debía haber sido llamado a juicio político para destituirlo de sus funciones. El presidente Correa se ha arrogado atribuciones y eso está penalizado en el artículo 130 de la Constitución con la sanción de destitución del cargo. ¿Cómo podrían, lamentablemente no hay varoncitos, no, pero si hubiera en el Parlamento un par de varoncitos, ¿cómo le podían probar que se ha arrogado funciones al presidente de la República? ¿Es muy transparente el episodio anticonstitucional? Hay un precepto en derecho que dice que lo obvio no necesita probarse. En consecuencia, por las propias declaraciones presidenciales, donde él dispone que no se le pague al INSA los 41 millones de dólares, me parece que es lo que está pidiendo de rebaja, está arrogándose atribuciones propias del sistema de justicia. Y eso tiene una penalidad según la Constitución, según el artículo 130 de la Constitución. Yo no sé, yo cuando fui legislador, yo presenté un proyecto de ley para que el presidente de la República, no un proyecto de ley, un proyecto de resolución, para que el presidente de la República sea llamado a juicio político para ser destituido cuando él metió las manos en la justicia. No prosperó porque no tuve los apoyos suficientes, pero por lo menos cumplí mi obligación legislativa de querer sancionar las infracciones constitucionales. Creo que no haría mal un cuerpo legislativo en el cual hay prestigiosos asambleístas y valientes asambleístas, por ejemplo, como Gilmar Gutiérrez, cuyo hermano está a su lado, el expresidente Lucio Gutiérrez, que podría perfectamente plantear un proyecto de resolución para poner en evidencia que el presidente de la República se está arrogando atribuciones y que se vote el proyecto de resolución para conocer quiénes están a favor de sancionar las inconstitucionalidades del gobierno y quiénes están al margen de cualquier confrontación que es indispensable en una democracia. El secretario jurídico de la Presidencia de la República afirma que hubo un error de buena fe en la compra realizada por el ISPA. Bueno, hubo errores de buena fe, ¿no? Hubo errores de buena fe, no, tengo que reconocerlo. Para eso nos estamos enmendando para evitar que haya glosas y situaciones posteriores que podrían ser más complicadas. Por eso hicimos el débito, porque no queremos tener este tema pendiente que pueda complicar la administración del Estado, ¿no? Exa FM. ¿A usted qué le parece, doctor Enrique? ¿Fue de buena fe lo hecho por quiénes? Ratifica la opinión que siempre ha tenido el doctor Alexis Vera, que es un muy mal abogado, o en su defecto, manipula o pretende manipular la ley de acuerdo a los intereses políticos de su jefe, el presidente Correa. En el escenario de que sea un mal abogado, ¿cómo usted le prueba? Bueno, pues ¿por qué razón?
porque hay otra máxima en derecho público, que en derecho público solamente se pueden ejercer las atribuciones que están previa y taxativamente establecidas en la Constitución o en la ley. En el presente caso, no se puede alegar que es un error de buena fe, porque en materia pública, los errores de buena fe tienen que ser calificados como negligencia, como incuria, como falta en el cumplimiento de las obligaciones, y puede tener sanciones de carácter administrativa por lo menos. En consecuencia, un acto no es de buena o de mala fe, un acto es legal o no es legal. En el presente caso, deberían responder quienes firmaron el contrato si es que este adolece de irregularidades. Pero permítanme hacer una reflexión, Gonzalo. Desde luego. Yo no creo que en este gobierno haya un solo funcionario público, peor un ministro de Estado, más aún como la señora Marcela Guiñaga, que fue ministra de Ambiente, que tiene una muy buena amistad con el presidente de la República, que pueda tomar decisiones de esa naturaleza sin la aprobación previa de Rafael Correa. En Rafael Correa se puede reiterar lo que decía el dictador chileno Pinochet: en Chile no se mueve una hoja sin que yo lo conozca. Por lo tanto, en este gobierno no se toma una decisión sin la previa aprobación de Rafael Correa. Por eso que usted ve que ninguno de los ministros, ni el señor Javier Ponce, ni la señora Marcela Guiñaga, que ellos aprobaron y gestionaron, negociaron esta contratación, sale a hacer declaraciones, porque la única que podrían hacer, su único alegato en su favor, sería decir: esto de aquí yo lo hice por disposición del presidente Rafael Correa. Por eso no saldrán a decir absolutamente nada, sino que en este gobierno el presidente miente, desmerece lo que digan sus ministros, los contradice, pero a fin de cuentas él los honesta en sus actos, porque él es el que les ordena que hagan todo en la función administrativa del Estado. Permítame preguntarle, saludándole muy afectuosa y respetuosamente al expresidente por su condición de tal y porque es un invitado igualmente de excepción para este caso, porque es un expresidente constitucional de la República y seguramente atravesó por estos callejones a veces inhóspitos para un mandatario, engañosos, o en ocasiones incluso han tenido que cruzar situaciones indignas, y no es por manifestar aquello ni al presidente en ejercicio ni al expresidente Gutiérrez. En historia nacional hay cualquier cantidad de ejemplos. El cabreo militar ha sido anterior a la metida de mano al ISFA. Esta es una crónica de igualmente Martín Pallares, en la que dice: para alguien como Rafael Correa, que está acostumbrado a crear enemigos para legitimar su ejercicio del poder, suscitar una pugna con los militares sería en estos momentos la mejor de las apuestas posibles. Lo que decíamos aquí nosotros, virtualmente incapacitado para gobernar por la dimensión de la estrechez económica y con un proyecto político agotado, un movimiento militar en su contra, aparentemente podría ser una salvación. Esto de que haya una puja con los militares y que finalmente los militares le exijan la renuncia o los separen del ejercicio del poder, como en la historia, lamentablemente, en la triste historia de nuestro país, ha ocurrido. Pero dice: especular sobre una posible estrategia deliberada de parte del presidente para provocar a las Fuerzas Armadas e inducir a un movimiento en los cuarteles es tarea imposible. Es tarea fatua, como fatua es toda la especulación en política. Esto a pesar de que las mismas fuerzas gobiernistas, con sus alertas sobre un posible movimiento golpista en ciernes,
han hecho atractivo y hasta seductor este tema. Para todos, Martín. Lo cierto es, en todo caso, que entre los militares hay un fuerte enfado con el gobierno y que ese malestar no se debe exclusivamente al despojo de 41 millones de dólares de las cuentas de la seguridad social de los militares. Por supuesto, o por un supuesto pago excesivo en la venta de un terreno al Ministerio del Ambiente. El cabreo de los militares es anterior a la metida de mano en las cuentas del ISPA. Esto reconocen algunas fuentes castrenses consultadas por los 4 pelagatos, sí. Y por eso nosotros hemos de insistir en la comparecencia, y lo estamos haciendo, de uno de los administradores del Fondo Social más importante de la milicia ecuatoriana. Estoy hablando del vicealmirante José Noritz, exdirector del ISPA. Él nos debe una entrevista que debía inaugurarse, lo hemos propiciado de esa manera, a partir de las 7 de la mañana. Aquí está el número telefónico, pero este momento suena a ocupado o como que está apagado, efectivamente. Un poco debían haber dejado otra opción telefónica. Si usted ve en el internet el teléfono de su domicilio particular, eso es todo, por favor, hagan bien las cosas. Lo cierto es, en todo caso, que entre militares hay un fuerte enfado con el gobierno y que ese malestar no se debe exclusivamente al despojo de 41 millones de dólares, decíamos. Vea, expresidente, según Martín, hace 2 meses ya se había conformado el Frente de Defensa de las Fuerzas Armadas, una organización que hace de paraguas para una variopinta cantidad de organizaciones de militares en retiro que de una u otra forma tienen relación con este tema castrense. Y esta organización se reunió justamente ayer, 10 de febrero, en la ciudad de Guayaquil, para tratar el tema del ISPA. Esta organización nace ante la serie de atropellos que el gobierno ha cometido contra Fuerzas Armadas. Esto sostiene el coronel, el valiente coronel, diría yo, Alberto Molina, miembro de esta directiva. Estos atropellos han sido muchos. Yo lo que leo y podría continuar leyendo, expresidente Gutiérrez, es porque no todos los militares están resistiendo estos embates, más bien se hacen los desentendidos. Y la cúpula anterior, la defenestrada, tuvo también una paciencia de muchos jobs reunidos y en pacto precisamente con las dificultades que naturalmente generan mantener unos buenos lazos de colaboración, de diálogo y hasta de amistad, por más que hoy lo pondere el presidente Correa. Debe ser cosa muy complicada ser miembro de un alto mando en épocas como cuando un presidente bastante dueño de su voluntad y que concibe la presidencia de la República como la gerencia general de una especie de hacienda global con todos los poderes y con todas las propiedades. Esto hicimos, esto vamos a hacer, esto es mío, esto es tuyo. Yo soy el que mando, no voy a permitir que me desobedezca nadie. Muy complicado. Obviamente que usted no fue así, pues. Pero, ¿cuál es el acto más negligente que sus maestros, seguramente, o sus alumnos, en este caso, la gente que quedó en otras jerarquías cuando usted dejó la milicia, Lucio, ¿qué
¿Qué errores han cometido para que hayan dejado que el señor presidente de la República inclusive no disimule su animadversión o su rayada y radical oposición a las instituciones militares en los estados latinoamericanos o del tercer mundo? Usted sabe cómo es el discurso del socialismo del siglo XXI. ¿Cuáles fueron las circunstancias en las que el chavismo, ya con la franquicia y el libro grande, definió la historia de la institución militar venezolana? Y vean la situación que este momento se encuentra. Todo esto le convoca a usted a recordar, pero también a precisar algún tipo de responsabilidades. ¿Dónde están este momento las responsabilidades? ¿Quién más tiene que hablar? ¿A quién exige usted, como expresidente de la República, aclare esta situación? Muchísimas gracias por esta oportunidad. Un saludo muy respetuoso a todos los amables radioescuchas de Radio Democracia. En primer lugar, pues un saludo igualmente al doctor Herrería, y debo manifestar que estoy completamente de acuerdo con sus acertados argumentos sobre la irregularidad del presidente Correa al arrebatar injusta e ilegalmente los 41 millones de dólares al ISFA. Pero también debe quedar muy claro para la opinión pública nacional que los militares no solamente luchamos por la ilegal y abusiva decisión de Correa de arrebatar los 41 millones de dólares al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Los militares estamos muy preocupados y luchamos también por la situación calamitosa por la que está atravesando el Ecuador. El Ecuador, compatriotas, está vendido, endeudado e hipotecado. ¿Vendido? Vendido, ¿Endeudado? endeudado e hipotecado. ¿A quién está hipotecado? Nuestro petróleo está hipotecado a los chinos. Nuestras reservas de oro hipotecadas a los gringos. Nuestros recursos minerales se los están feriando. Y no solamente al mejor postor, sino en forma desesperada al precio que le paguen. ¿Metales estratégicos también? Todo están vendiendo, todo el territorio nacional. El Ecuador no tiene credibilidad en el mundo internacional, por eso nadie le quiere prestar dinero al Ecuador. La deuda no solamente que puede ser impagable, sino que la deuda amenaza seriamente a la dolarización en el Ecuador. Y si se va la dolarización, se acaba la nación. Así, compatriotas, debemos más de 40,000 millones de dólares. Entonces el gobierno está desesperado y como un perro olfateando en donde hay dinero para meterle la mano al bolsillo de esa institución. Le metió la mano al dinero de los trabajadores, de los maestros ecuatorianos, dinero privado, dinero particular. Le metió la mano a las utilidades de los trabajadores de las operadoras telefónicas. Le metió la mano y le sigue metiendo la mano al 40% de las aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y ahora le mete la mano a 41 millones de el ISFA. La pregunta es mañana, ¿a quién le va a meter la mano? ¿Cuál será el siguiente en la lista? Y esto pues ecuatorianos no lo podemos seguir soportando. Usted me decía que efectivamente hace 2 meses se conformó el Frente de Defensa de Fuerzas Armadas. ¿Y por qué se conformó ese Frente de Defensa? En el tema puntual del ISFA. Así es, porque los militares nos cansamos de tanto despojo por parte del presidente Correa a Fuerzas Armadas. Rafael Correa... ¿Qué les ha despojado? ¿Qué les ha despojado? Les ha despojado cuarteles militares, terrenos para instrucción militar, los colegios militares, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, el hospital militar que era para atender a los militares, que es un esfuerzo de los militares, que cuando yo fui presidente tuve que inyectarle más de 20 millones de dólares para fortalecer al hospital militar, ahora es de servicio público, y eso no está mal, pero dele recursos al hospital militar para que pueda
atender no solamente a los militares, sino también a todos los ecuatorianos. La Escuela Politécnica del Ejército, que era del Ejército, como su nombre lo indica, un esfuerzo de mandos militares a través de los tiempos, ahora es pública y eso está bien, pero dele los recursos necesarios para que la ESPE pueda seguir cumpliendo su función. Me preguntaba sobre el mando saliente de las Fuerzas Armadas. Todo comandante civil o militar es responsable de lo que pase o deje de pasar en su unidad. Y todo comandante debe luchar por el fortalecimiento de su institución, no solamente palabras. Con las palabras no se hace prácticamente nada. Aquí el mando militar debía evitar que el gobierno le arrebate, le despoje de los 41 millones de dólares. Y cuando digo todo comandante civil o militar, me refiero desde el propio presidente de la República. El presidente de la República, como comandante, no solamente de Fuerzas Armadas, sino de todo el Ecuador, es responsable por el fortalecimiento del Ecuador. ¿Y qué es lo que tenemos? Un país que se cae a pedazos. Y la responsabilidad es de Correa. Tenemos un Congreso, o ahora Asamblea, una Corte de Justicia, una Contraloría, una Fiscalía, que no son independientes. Entonces son los comandantes, los presidentes de estas funciones de organismos de control del Estado, los responsables ante la ley y ante la historia por lo que está ocurriendo en el Ecuador. Y obviamente también los comandantes militares son los responsables por lo que está sucediendo en nuestro país. Ellos son los únicos responsables. Usted decía, ¿qué errores se han cometido para que los militares se conviertan en prácticamente sumisos y en algunos casos hasta en actitudes de servilismo? Yo pienso que uno de los errores graves de la institución militar fue la persecución que hubo en contra de militares valientes, idealistas, patriotas, que el 21 de enero del 2000 actuaron contra un gobierno corrupto, contra un grupo de banqueros corruptos que le robaron al Ecuador más de 8.000 millones de dólares y hasta ahora estamos sufriendo las consecuencias de esa crisis. Oficiales dignísimos, primeras antigüedades, fueron perseguidos por los mandos militares después del golpe de Estado en contra de Lucio Gutiérrez, es decir, a partir del 2005. Excelentes oficiales, que sacrificaron todo, que salieron en defensa del pueblo, que cumplieron con lo que dice la Constitución, porque la primera misión de Fuerzas Armadas es defender la soberanía nacional, y de acuerdo a la misma Constitución, la soberanía radica en el pueblo. A esos militares honestos, patriotas, idealistas les persiguieron. Qué diferente hubiera sido las Fuerzas Armadas si esos tenientes coroneles, si esos coroneles estuvieran en el mando militar. Otro sería el destino de Fuerzas Armadas. Y sobre el tema del chavismo, el chavismo está inmerso aquí en el Ecuador, y déjenme contarles un testimonio que de alguna manera pues... ¿Está vigente en Ecuador, dice? Está vigente. ¿Cómo podemos advertirlo? Mire, yo tengo aquí una publicación del periódico El Universo de fecha 24 de abril del año 2011, en donde se publica el cable de Wikileaks 30.154. 30.154, de fecha 24 de abril del año 2011, los cables de Wikileaks de Julian Assange. Julian Assange, hoy protegido de Rafael Correa y de Patiño. ¿Qué habla con respecto al golpe de Estado en contra de Lucio Gutiérrez? Dice que se formó primero un complot ideológico internacional, y luego habla de un mosaico peligroso conformado por el gobierno de Venezuela, las FARC, cubanos, y también habla de políticos de extrema izquierda en el Ecuador para oponerse a los tratados comerciales que iba a firmar Lucio Gutiérrez. Y aquí hay periódicos cuyos titulares dicen, por ejemplo, Chávez puso el dinero para golpe en Ecuador. Acá hay otro periódico que dice, Chávez financió derrocamiento de Gutiérrez en Ecuador. Y en su momento yo le dije al Ecuador... ¿Por qué sale la fotografía del actual presidente? No, aquí está, es la foto mía. Sí, es mi foto. Dice el titular, Chávez financió derrocamiento de Gutiérrez en Ecuador. Yo le dije esto al país en el año 2005. Aún no aparecía pero la gente, como figura política el actual presidente en el caso ecuatoriano. Bueno, él apareció en el golpe de Estado, él estuvo clarísimo en el golpe de Estado, aquí en esta misma radio lo hemos escuchado. Él llamaba al pueblo ecuatoriano a levantarse supuestamente contra un dictadorzuelo, como me calificaba a mí, a Lucio Gutiérrez. Él decía, no podemos permitir que un presidente haga lo que le da la gana. Y ahora la pregunta es, Rafael Correa, ¿y ahora qué hacemos con usted? Que no solamente hace lo que le da la gana, sino que se está farreando el dinero de todos los ecuatorianos. ¿Qué hacemos?
¿Le seguimos aguantando? ¿Le seguimos permitiendo? ¿Qué hacemos? ¿O seguimos sus consejos? ¿Y si el pueblo ecuatoriano le pide el consejo a usted? Mire, yo creo que ante una crisis económica, las salidas deben ser económicas. Ante una crisis política, porque lo que estamos viviendo es una crisis política generada por el propio gobierno, una alternativa sería adelantar elecciones, como están proponiendo en Venezuela. En Venezuela dicen ni un día más con Maduro, porque está destruyendo Venezuela. Aquí en el Ecuador deberíamos decir lo mismo, ni un día más con Correa, está destruyendo el Ecuador. Pero quiero hacer un paréntesis para comentarles el testimonio. ¿Qué es lo que me decía mi Hugo Chávez? Y yo le comenté esto al Ecuador, pero algunos no lo creyeron. Ahora con estas evidencias, Sustentos. obviamente hay más sustento. Chávez, después de las cumbres presidenciales, se reunía conmigo y me invitaba y me iba a conversar con Chávez. Y Chávez, después de varias conversaciones, después de varias cumbres, comenzó a sacar las uñas y me decía, Lucio, tienes que controlar los medios de comunicación en el Ecuador. Tienes que controlar, Lucio, los medios de producción en el Ecuador para que les tenga a los empresarios en tus manos, para que seas solo tú el que des trabajo, para que seas tú el que controles lo que se dice en los medios de comunicación. Yo le decía, Chávez, estás equivocado. Eso significa dictadura. Y en dictadura nadie invierte. Y si no hay inversiones, los pobres van a ser más pobres. Va a aumentar más la delincuencia en nuestros países. Chávez me decía, mira, Lucio, Fidel Castro, controla los medios de comunicación y más de 50 años en el poder. Yo le decía, Hugo, yo solamente quiero quedarme 4 años, dejar las bases sentadas para el desarrollo del Ecuador e irme tranquilamente a mi casa. Chávez, en las siguientes cumbres me invitaba, conversábamos y me decía, Lucio, no puedes firmar el acuerdo comercial con la Unión Europea. Lucio, no puedes firmar el acuerdo comercial con los Estados Unidos, somos bolivarianos. Yo le decía, mira, Chávez, estás equivocado. La economía no se maneja ideológicamente. La economía se maneja técnicamente, con disciplina, con responsabilidad. Y los recursos que se obtengan de ese buen manejo económico, eso hay que invertirlo con filosofía social. ¿Y a social. usted no le dijo alguna vez Guambrito? No. En beneficio. No, conmigo, más bien a ratos me decía mi coronel, porque él era teniente coronel y yo era coronel. O sea, usted era superior jerárquicamente. Sí, por amistad y por simpatía, ¿no? Porque en la práctica él era mayor que yo, más antiguo que yo, entró antes que yo al ejército venezolano, pero él salió de teniente coronel y me decía mi coronel. Me decía, mira, es que no podemos hacer esto. Yo le decía a Chávez, no, estás completamente equivocado. Yo ya tenía cifras, le decía, mira. ¿Usted le trataba de Chávez? Sí, Chávez o Hugo, él me trataba Lucio, a veces me decía Gutiérrez, era en eso sí muy afectuoso. Bueno, los venezolanos son así. Los caribeños, ¿no? El golpecito en la espalda, Lucio, el abrazo, y entonces, pues, muy afectuoso, y obviamente había una gran confianza, pero comenzó un gran distanciamiento por el pensamiento. Él me decía que habría que fortalecer las relaciones con Cuba, con Irán. Yo le decía, mira, yo no tengo ningún problema. Y si yo le vendería cosas a Cuba, a Irán, y les compraría cosas, más allá de que no estoy de acuerdo con sus gobiernos, que atentan contra los derechos humanos, yo firmaría acuerdos comerciales con ellos, porque la economía no es ideológica, la economía es técnica. Entonces, si Colombia, si Perú, si Brasil, si la Unión Europea, si los Estados Unidos son mis principales socios comerciales, con ellos tengo que firmar acuerdos comerciales. Y le decía, mira, en el Ecuador en el 2003 hemos reducido la pobreza a más del 4% anual, de las reducciones más altas. No de las reducciones más altas, la reducción más alta de la pobreza de toda la historia. Y en el 2004 le decía, mira, vamos a crecer al 9% la economía. Eso significa que yo estoy por el camino correcto. Entonces, como dice Julián Assange, Lucio Gutiérrez se convirtió en el obstáculo para la expansión de este socialismo chavista del siglo XXI. Y a ese obstáculo había que retirarlo. Entonces, como dice la prensa internacional, Chávez financia el golpe de Estado. Chávez sí tiene sentido aquello cronológicamente, ¿no? Yo lo dije al Ecuador en esa época. Era difícil creerle a usted también. Obviamente, la gente no quería decir nos equivocamos votándole a Lucio Gutiérrez, que según el INEC de este gobierno, que según el Banco Central de este gobierno, el gobierno de Lucio Gutiérrez tiene los mejores logros sociales y económicos de toda la historia del Ecuador. Eso le duele a Correa y por eso me persigue y por eso me sataniza y por eso me ha enjuiciado ya 4 veces y quiere por ahí todavía enjuiciarme 2 veces más.
Yo soy un soldado de honor, soy un ecuatoriano que vine a dar la cara, posiblemente el único ejemplo en el Ecuador y de los pocos en el mundo en que un presidente... El periodista Martín Pallares quiere conversar un minutito con nosotros. Claro, con todo gusto. Yo le averiguo, y saludando a uno de los 4 pelagatos, Martín, la relación histórica o noticiosa o informativa que trae a colación el expresidente Gutiérrez, ¿qué aspectos abona de lo que tú has escrito en los últimos días, si eres tan amable, en los capítulos que creas conveniente o te han venido a la memoria o has hecho una asociación de ideas? Sería rico interesarse por los temas también de los periodos anteriores y enfrentarlos a los de actualidad, a los que está protagonizando el actual presidente de la República. No sé qué te parezca a ti. Te dejo con el expresidente. ¿Qué deberíamos averiguar o le averiguarías tú respecto a las 2 instancias que le ha tocado vivir al Ecuador entre la administración Gutiérrez y la administración Correa? ¿En qué se parecen, en qué se diferencian? Y nos salió el periodo gutierrista más fácil que el periodo correísta, menos complicado en cuanto al ahondamiento de una crisis que no le veo por dónde va a salir, inclusive ya cuando comienzan a hablar de errores de buena fe. Entonces, ¿a dónde nos quieren conducir con aquello? Martín Pallares en Cadena Democracia, mil perdones. Sí, Gonzalo, buenos días con el expresidente y con los contertulios que están ahí en la radio, Enrique, etcétera. No, yo creo que lo que acaba de decir el expresidente Gutiérrez, lo que nos indica es que todavía hay mucho que investigar sobre el trabajo del chavismo en el Ecuador. Me parece que conocemos muy poco, porque ha sido información que se ha mantenido de forma reservada, pero yo creo que para reconstruir la historia reciente de este país es necesario hacer una investigación sobre la influencia del chavismo en el Ecuador. Toda su participación primero en el golpe contra Lucio Gutiérrez, que es un tema del que se ha hablado mucho, en efecto los Wikileaks hablan sobre ese tema, y luego ya con el gobierno de Correa. Yo creo que es muy importante investigar, ojalá se pudiera investigar, eso no es fácil, la participación en la campaña, por ejemplo, la participación económica en la campaña de Correa, la influencia en las políticas públicas, ¿no? Un tema internacional, etcétera. Yo me temo que también hay cierta participación en el tema del 30S. Yo tengo esa sospecha. Entonces creo que coincido. De Chávez, ¿verdad? Estás hablando de participación de Chávez en el 30S. Sí, a mí siempre me quedó allá, incluso coincido hay el testimonio del ex comandante de las Fuerzas Armadas que estuvo ahí, el general, creo que es González, no me acuerdo bien. El comandante Chávez no paraba de llamarle al señor presidente Correa al hospital de la policía. No paraba, y él sabe que estoy diciendo la verdad. No ha de haber sido de gana, ¿no? Yo creo que una de las lecciones que debemos aprender, sacar de esto, de todo esto es sobre la urgencia que tenemos de investigar todo ese tema. Creo que es una responsabilidad con los ecuatorianos, con la historia del país. Pero también creo que otra lección que debemos sacar, Gonzalo, y a mí me preocupa mucho, es esta actitud de la sociedad ecuatoriana. Así es. Que me da la impresión que no aprende. Me parece que el Ecuador tiene un problema muy grave de extraer lecciones de la historia. Me parece que
esta tendencia a esperar que los militares nos salven, que resuelvan los problemas que nosotros no podemos resolver de forma política, que sean los militares los que salgan, que acudan, entre comillas, en nuestra salvación. Me parece que eso es muy malo para el Ecuador. Me parece que si en algo somos profundamente retrasados, desarrollados políticamente, es en ese acto reflejo que tiene la sociedad ecuatoriana de ver que las instancias políticas se agotan, entonces busquemos a los militares como garantes de la democracia. Me parece que es tristísimo, me parece que es grave, me parece que los civiles somos los que tenemos que solucionar los problemas y no estar esperando a que los militares lo hagan. Yo creo que el Ecuador ya no soporta más una interrupción al sistema democrático. Correcto. Me parece que tenemos que ir construyendo instituciones. Este gobierno las ha destruido, es verdad, pero me parece que nuevamente caer en el canto de sirenas de un golpe militar, como me da la impresión que se está hablando, incluso de lado y lado, a veces me da la impresión que incluso ese sería el mejor escenario para quienes están en el gobierno ahorita. Un golpe militar creo que sería el mejor favor que se le pueda hacer a este gobierno en este momento. Entonces me parece que... ¿Y el presidente estaría como satisfecho o daría una bienvenida silenciosa a un golpe de los militares, Martín? Bueno... Para zafarse de una conflictividad que no va a tener solución, especialmente en el ámbito económico. Claro, yo no puedo afirmar aquello porque no tengo pruebas, no hay nada, pruebas, claro. Pero dentro del campo de la especulación suena absolutamente perfecto. El gobierno ya no puede gobernar por la estrechez económica, ya no tiene proyecto político. En este momento salir expulsado por un movimiento popular militar, sería la mejor excusa para salir de la historia, para poder volver en un futuro con la cara lavada, ¿no? Luego de haber sido expulsado por un movimiento militar que claro, ellos sabrán cómo interpretarle y darle su etiqueta en la historia. Entonces me parece que es realmente grave que los ecuatorianos volvamos a hablar sobre este tema. Muy bien, muchísimas gracias, Martín, no te molesto más. ¿Qué le parece los acertos y también algunas especulaciones que no son introducidas, sino más bien con el cuidado de decir esto no nos conviene hacer a los ecuatorianos? Entonces, ¿qué nos corresponde hacer a los ecuatorianos? A la gente del pueblo, porque la gente del pueblo está dividida. La clase media a momentos se alinea con la causa del señor presidente y en otros momentos desaparece ese apoyo. Está en una ambivalencia impresionante. En los libros, ¿usted alguna vez ha encontrado características más fieles del pueblo ecuatoriano en este sentido? Somos flojonazos, indecisos, malos seleccionadores, maletas para todo. ¿O estoy exagerando, expresidente? Nos han dado unos gobiernos bastante malucos en los últimos años. Eso nos hace pensar que los políticos de nueva graduación vienen y hacen lo que les viene en gana, porque este pueblo es aguantador. Y esta palabra yo la escucho desde la época de mis tíos mayores, la escucho porque repetí el primer actor nacional, pueblo aguantador, decía Ernesto Albán, y es la verdad. Pueblo aguantador, ¿qué significado tiene para usted, presidente Gutiérrez? Bueno, primero un saludo al periodista Martín Pallares y mi felicitación
porque Martín pertenece a ese grupo exclusivo de periodistas valientes que en una época muy difícil para ejercer un periodismo transparente, un periodismo investigativo, Martín Pallares lo está haciendo. En segundo lugar, coincido con lo que él manifiesta, y hay mucho todavía por investigar en el Ecuador. No para meter preso a nadie. Por ejemplo, la influencia de Chávez sobre los generales golpistas, sobre el alto mando militar que dio el golpe de Estado en contra de los que le traicionaron a usted. Los que me quitaron el respaldo, eso no consta en la Constitución de la República. ¿Por qué lo hicieron? ¿Cuál fue la motivación? Si las mismas instituciones gubernamentales de Correa mencionan, con Gutiérrez estábamos sumamente bien, y eso lo dice también de alguna manera el propio pueblo ecuatoriano. También hay que investigar el financiamiento de la campaña de Chávez, de Correa, no solamente por parte de Chávez, sino también por parte de las FARC. Y eso está también publicado en los cables del Wikileaks. Necesitamos un baño de verdad en el Ecuador. Y también usted me preguntaba, usted ¿qué hacer? En la época de crisis política con amenaza de desestabilización que cobró vigencia días más tarde, usted se peleaba con su alto mando, acusándolos de lo que usted ya presumía. Nos ha dicho muchas veces que a usted ya le llegaban mensajes de que estaban en componendas medias extrañas. Sí. Y lo que le digo es esto: si usted se enfrentaba a esa cúpula militar, le enfrentaba a los militares, seguramente terminaba el periodo gobernando el Ecuador. Sí, porque los propios golpistas, o mejor dicho, los que fueron utilizados por Hugo Chávez, porque Hugo Chávez es el que financia el golpe de Estado, según lo que menciona Wikileaks y según mi testimonio en la experiencia con Chávez. El gobierno de Gutiérrez se convirtió en el obstáculo que había que ser retirado para la expansión del socialismo chavista hacia el Ecuador. Si yo continuaba en el poder, aquí no había chavismo, aquí no había correísmo, y el Ecuador estuviera creciendo al 6, al 7, al 8%, la pobreza se hubiera estado reduciendo al 4%, el Ecuador sería uno de los países de América Latina que más inversión extranjera reciba, el Ecuador hubiera estado en otra dimensión. Estaríamos produciendo 1 millón de barriles pero usted diarios estaba de petróleo. sometido a respetar a su institución, y ese fue la falla más complicada. Mi error, y lo que sí me duele, es que luego de haber llamado al alto mando militar a mi despacho 2 o 3 veces, y haberles encarado a los generales, y haberles dicho: ustedes, conozco que ustedes están conspirando contra mi gobierno, conozco que ya se han reunido con Febres Cordero, ya se han reunido con el general Paco Moncayo, el golpe está en ciernes, y me juraban lealtad, pero hasta el sacrificio. Decían que eso es totalmente falso, y yo creí en los generales, y eso sí me duele, que un general mienta, que un general que está preparado para decir no solamente la verdad, sino para situaciones difíciles, le mientan a su compañero de armas, y me mintieron, y creí en la palabra de los generales, y no hice caso a las recomendaciones que venían inclusive hasta del propio Partido Social Cristiano, a través de mi hermano que era diputado, que me decía: mira, los propios social cristianos me dicen que cambies a la cúpula militar, el golpe de Estado está ya armado. Ya se han reunido el general José Gallardo, el general Paco Moncayo, Rodrigo Borja, el presidente León Febres Cordero. Ya se han reunido, ya los generales están de acuerdo con el golpe. Cambia al mando militar. Y ese fue mi error garrafal, no cambiar al mando militar. Si cambiaba al mando militar, no había golpe de Estado. Pero vamos a lo que estamos viendo ahora. Eso de cualquier manera ya pasó. Nadie me va a devolver a mí el gobierno, nadie me va a devolver los 6 años injustos de cárcel en el penal García Moreno. ¿Qué hacer ahora? Y la situación realmente es muy difícil, porque ecuatorianos no estamos viviendo un régimen auténticamente democrático. Correa controla todo. Correa, a través de la Contraloría y la Fiscalía, persigue a los opositores políticos. Correa controla el Consejo Nacional Electoral, el árbitro electoral. Ahí está la fuerza fundamental de Correa. Nosotros hemos demostrado hasta la saciedad que hay más de 3 millones de electores flotantes. Y de acuerdo a la Constitución, si el padrón o el registro electoral es alterado, las elecciones son nulas. Es decir, las elecciones del 2013 deben ser nulas, porque el padrón electoral fue alterado. Lo hemos demostrado. ¿Hay 3 millones, dice usted? 3 millones de votantes marcianos. Hay muertos que siguen votando.
Sí. Hay gente que se ha ido del Ecuador que sigue votando, y votan y firman. Y nosotros vamos a presentar en los próximos días. O sea, más hay pruebas. muchos que han utilizado o han ubicado mesas en los Los del cementerios. Consejo Electoral deberían estar presos por haber cometido fraude electoral. ¿En qué Lo casos? hemos demostrado en las elecciones del 2009, en las elecciones del 2013, y el más perjudicado justamente ha sido Sociedad Patriótica, porque nos quieren desaparecer. ¿Qué opinión nos tiene han de satanizado. René Moché? Hay que investigar y no nos permiten hacer auditorías en el Consejo Nacional Electoral. Pero como dice el pueblo, no hay mal que dure 100 años. Algún rato va a haber aquí democracia. Y algún rato habrá que investigar. Y algún rato todos los causantes del desastre nacional tendrán que responder. Todos los que manipularon la decisión del pueblo ecuatoriano de decir basta al socialismo chavista del siglo XXI en el Ecuador tendrán que responder. Pero nuevamente la pregunta difícil y cómo la resolvemos es ¿qué hacer? Correa domina todo. Vamos a elecciones, pero Correa cuenta los votos. Correa decide quién gana, quién queda segundo, quién queda tercero, a quién lo elimina, quién sigue participando en elecciones. ¿Qué hacer, ecuatorianos? Esa es la situación. Una posibilidad es aquello que ya se logró. Se firmó un acuerdo nacional para la transparencia electoral. Y le vamos a exigir al actual presidente del Consejo Electoral que cumpla con lo que él se comprometió, a dar las facilidades para que hayan vedurías y haya transparencia. Porque la pregunta es ¿por qué Correa se opone a que haya vedurías ciudadanas? ¿Qué esconden? ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué no pueden estar las otras organizaciones políticas supervisando el proceso electoral? Esa es la clave. Y entonces No hay otra manera de poner solución a la... Sí, no más golpes, estamos completamente de acuerdo. Mire, el Ecuador estaba creciendo con Lucio Gutiérrez al 9% en el 2004. Usted Mire, le dice, este año, Rafael, ¿no te vamos a dar gusto? no le vamos tú tienes exacta. que... Él tiene que enfrentar y él tiene que quedarse hasta el 24 de mayo del año 2017. Él tiene que responder por lo que ha hecho. Él quiere austeridad para el pueblo. Pero usted y él dijo seguir derrochando. anteriormente que hasta esa fecha le acabaría al país. Pues. Exactamente. Ese es el escenario difícil. Por eso decía, la solución no es fácil. ¿Qué hacer? Por un lado, no más golpes. Usted comenzó por un diciendo lado, no más Correa. que pero por el otro señor lado, presidente está vendiendo todos los Así activos. es. Y Por va a eso- seguir vendiéndolos, por eso- enajenando. Mire usted Unas- que acaba de dar una concesión de un puerto tan significativo a 50 años. y acaba de entregar un pozo petrolero a dedo a una empresa petrolera transnacional, que cuando en alguna ocasión nosotros quisimos sacar una ley para por ley preparar el escenario y permitir inversiones en los pozos, en los campos petroleros llamados la joya de la corona, casi nos crucifican. Y ahora Correa sin ley entrega a dedo y no pasa nada en el Ecuador. Y dígame Ecuatorianos. usted, expresidente, y los empresarios que le ganaron al Ecuador, le ganaron a la administración Correa, desde todo punto de vista, en todos los negocios, sin poner un solo centavo, se han hecho multimillonarios cualquier cantidad de grupos económicos que antes ya más bien denotaban dolencias muy graves en su estabilidad económica financiera. Ahora se los ve pavonearse prácticamente con recursos. Públicos del pueblo ecuatoriano. Exactamente. Así es. Hay los nuevos ricos por un lado y hay los otros que están mucho más ricos que antes. Pero es gente necia, es gente que no ve más allá de sus narices, es gente que no aprende de la crisis venezolana. En Venezuela también algunos empresarios se enriquecieron hasta más no poder. Con el chavismo. Pero ahora mire cómo está Venezuela. Entonces el mismo mensaje aquí a los empresarios que se han enriquecido hasta más no poder. El Ecuador es un barco. Ahora han como puesto el de Titanic. dirigentes a unos jovencitos que dirigen prácticamente todas las cámaras. Y los que ganaron bastante. Y el presidente incluso les ha sacado en cara. Conmigo han ganado mucho dinero, les ha dicho en la cara. En los negociados, en los sobreprecios, en los contratos a eso dedo. Pero sí. ecuatorianos y empresarios, el Ecuador es un barco que se está hundiendo. Es cierto que los empresarios están en los camarotes de oro con todos los lujos y el pueblo ecuatoriano está en el camarote sin agua, sin luz, muriéndose de calor. Pero el barco se está hundiendo. Y el momento que se hunda el barco,
nos vamos a ahogar todos. Ocurre... Los que hoy estamos mal y los empresarios que se han llenado los bolsillos con dinero del pueblo ecuatoriano. Doctor, pero la pregunta es, ¿qué hacer? Yo creo que una posible solución democrática es adelantar las elecciones. Porque no tenemos otra salida. No queremos más golpes. No queremos más Correa. Correa domina y controla todo el estamento ecuatoriano, sobre todo el Consejo Nacional Electoral. Frente a esa coyuntura, ¿qué hacer? La situación es muy difícil. Una alternativa puede ser esta: adelantar elecciones como en Venezuela para que no se siga destruyendo más al Ecuador, haya una salida democrática, y a las organizaciones políticas una vez más les invitamos a que pongamos en ejecución ese acuerdo nacional para la transparencia en las próximas elecciones, es decir, para controlar el voto en las próximas elecciones y permitir que el pueblo ecuatoriano decida y no decidan los que han contado los votos en las últimas elecciones. Queremos transparencia, y con la transparencia gana la democracia, gana el Ecuador, ganamos todos los ecuatorianos. Eso es lo que queremos, y yo les invito a las organizaciones políticas una y 100 veces más a que pongamos en ejecución ese gran acuerdo nacional para la transparencia electoral. Esa más adelantar elecciones sería la posible solución a la gravísima crisis económica. Sería pues romper ese nudo gordiano en el que nos ha metido Rafael Correa Delgado. Y no nos dijo usted cuál podría ser el desenlace de esta conflictividad de gobierno-Fuerzas Armadas. Los comandantes tienen que impedir que el ISBA sea despojado de los 41 millones de dólares, porque es ilegal, porque es totalmente arbitraria esa decisión del presidente de la República, porque Rafael Correa cometió 2 delitos gravísimos y flagrantes. Uno, arrogarse funciones. Él no es juez, él es presidente de la República. Sabemos que maneja a los jueces, sabemos que maneja la justicia, pero él no es juez. Él tenía que esperar que un juez dictamine. Y en segundo lugar, está instigando a una institución pública, el Ministerio de Economía, a que cometa una arbitrariedad frente a otra institución pública como es el ISBA. Es completamente ilegal. La ley del Código Civil es muy clara, y ya lo dijo el doctor Herrería, el artículo 1836. Sí, doctor. La rescisión de un contrato por lesión enorme prescribe a los 4 años. Es decir, a partir del año 2015 no había posibilidad de reclamo, porque ese contrato fue totalmente perfeccionado. No hay ninguna posibilidad legal para que... y protocolizado, creo entender. Totalmente. Y hay algo adicional. No es que el ISBA estaba vendiendo. Es el gobierno el que le obligó al ISBA a que el ISBA venda. Y el ISBA perdió al vender esos terrenos en 48 millones de dólares. Y se está afectando la seguridad social de todas las Fuerzas Armadas. Pero la lucha también debe quedar muy clara. No es solamente por el ISBA la lucha de los militares. La lucha es por el país. La lucha es porque queremos recuperar la auténtica democracia, la paz, la libertad. El doctor Alexis Merá, sobre Fuerzas Armadas, dijo ayer: ellos están formados en las armas, no en la administración pública. ¿Qué dice usted? Que las Fuerzas Armadas, y no solamente en el Ecuador, sino en el mundo entero, han servido de base para la organización misma de los estados modernos. ¿Son entidades referentes? Son entidades referentes en muchos temas. Uno de los asuntos de los que más nos especializamos los militares justamente es en la planificación y en la administración. Todo el tiempo estamos planificando y ejecutando planes. Antes eran unos arcones, ahora son palomitas, especialmente los que van al alto mando. Porque las Fuerzas Armadas, al orden constituido, al igual que los ecuatorianos, hemos aprendido que con los golpes de Estado no ganamos nada. Ahí está, Correa en el poder, ha destruido el país. Si continuaba Gutiérrez, el Ecuador hubiera estado en otra situación. Entonces los ¿más golpes complicada? No ayudan, mucho mejor, creciendo, con libertad de expresión, con inversiones productivas, con empleo. Entonces, no... Aquí no hay errores de buena fe. Aquí no hay errores de buena fe, aquí hay errores de mala fe por parte del gobierno, que quiere despojarle al ISBA de 41 millones de dólares, como le despojó al IES con 1.400 millones de dólares al año, como les despojó a los maestros
de sus ahorros, cómo les despojó a los trabajadores de las operadoras de telefonía celular. Usted podría, sus utilidades. Doctor Herrería Bonet, darnos también una opinión tras escuchar a Alexis Mera. Esto ya es un tema claro que se pretende politizar. Ya salió pues Andrés Paz, ya salió Fotocobo, ya salió Pazmiño, ya salió. Cuando salen Pazmiño y Moncayo Cobo, sabemos que lo que pretende es asusar a las Fuerzas Armadas, pretendiendo decirles de que se afectan sus pensiones. El Estado tiene que garantizar las pensiones. Nosotros mismos hemos reformado la Constitución estableciendo la responsabilidad del Estado en las pensiones. Puede ser que ahora debitemos 41 millones, pero mañana podemos pagar 100 o 200. De hecho, este año hemos pagado 250 millones de dólares. Entonces, el tema no es económico, el tema es un tema de principios. Que no podemos permitir que haya una venta tan sobrepreciada como esa entre instituciones del Estado. Y eso lo vamos a evitar. Hubo errores de buena fe, eso hay que reconocerlo, en aras de tener una buena relación con la institución militar. Exa FM. Error de buena fe o errores de buena fe. Dijo en singular, error de buena fe. ¿De quién? Bueno, ya me referí antes a esta Así es. Pero dejemos en claro, tras escuchar al expresidente Gutiérrez, ¿cómo conjugar todo esto para bien del país y no para que esto se convierta en un entrevero delicado, profundo y difícil, complejo de poder solucionar? ¿Qué hacemos antes de? Doctor. Yo, Gonzalo. Doctor Herrería, sí. Sí, muchas gracias, muy gentil. La primera precisión es de que es una práctica común en este gobierno, inspirado por los actos del presidente de la República. De todos los funcionarios públicos tienen una actitud despreciativa para el criterio de los demás, particularmente para los que son en contrario. E incluso intentan ridiculizar las opiniones ajenas. Ya me refería antes a lo que decía el señor Alexis Mera en cuanto a que es un error de buena fe. No, reitero, en derecho público no hay errores de buena fe. Hay cumplimiento estricto de lo que está establecido en la norma constitucional o en las disposiciones legales. Pero usted como abogado podría establecer categóricamente quiénes cometieron los errores, no de buena fe, pues, sino quienes se animaron a ir por este camino equivocado. ¿Quién refutó aquello y en qué condiciones está este caso? Precisamente porque asimilamos todo, los ecuatorianos asimilamos todo y nos arrinconan los argumentos y las historias incluso contrapuestas. Eso es lo que está pasando con la conciencia pública en el Ecuador. Los errores de buena fe ocurren cuando son actos imprevistos, actos inopinados. Pero aquí nosotros vemos que ha habido una secuencia que tenía la intención de tener por parte del gobierno central los terrenos del Parque Los Amanes. La primera consideración fue el propio Ministerio de Ambiente, además con la concurrencia de la voluntad del ministro Javier Ponce, cuando era ministro de Defensa y presidía el directorio del ITFA, los que tuvieron la manifiesta intención de comprar esos predios en la ciudad de Guayaquil. ¿Con quién más? El ministro Ponce, que estaba al frente del directorio del ITFA, ministro de Estado, ministro de las Fuerzas Armadas. ¿Y la compradora? Y la compradora era la señora Marcela Guiñaga, que no suscribe el contrato, sino que lo hace que lo suscriba una subordinada, pero por supuesto ella había estado en el proceso de negociaciones. En consecuencia, no existe un error porque fue un acto premeditado, consecuencia en el tiempo. Claro. Por lo tanto, no es un imprevisto. Doctor, pero si era un acto de buena fe, una negociación lícita, a todas luces, perfecta, respetuosa de la normatividad y especialmente ética, ¿por qué la ministra de ese entonces se excusa y le manda a la subsecretaria que firme a los 8 días? ¿Por qué razón? Porque la ministra, que ha estado cercana al gobierno desde sus primeros días, debe conocer muy bien el temperamento del presidente de la República y cómo manipula la ley y también los actos del sector público.
Ujú. En consecuencia, conociendo al presidente de la República, dijo, mejor que firme otra a no estar yo involucrada. En consecuencia, no hay un acto de mala fe. Ujú. Hay es un acto que se ha realizado al margen de expresas disposiciones de carácter legal. La primera consideración. La segunda consideración. El presidente de la República es el jefe del gabinete. En consecuencia, hay un grado de responsabilidad por inobservar la norma también el presidente de la República. Y esto debe ser motivo de una disposición o una sugerencia o un control de cuentas de parte de la Contraloría, que no solamente debe decir en el evento no consentido de que vayan a convenir con el criterio del presidente de la República, que hay que devolver la plata. No, tiene que devolver la plata y señalar las responsabilidades, aunque fueren estas de carácter administrativa. Estoy hablando administrativa, de imponer las correspondientes multas o glosas en el caso que fuera menester. A los jueces, eventualmente, y a las personas que pueden intervenir de aquí hasta solucionar el problema, ¿qué le falta informar a los jueces el vicealmirante José Noritz? Él fue director del ISFA entre enero del 2009 y enero del 2011. Usted sabe que esta negociación se perfecciona en el 2010. Entonces, el señor vicealmirante José Noritz, que nos comprometió su contribución de opiniones y de revelaciones que no conozca el país, no cumplió con su palabra, en definitiva. Nos dio esta posibilidad de entrevistarle conjuntamente con ustedes. Bueno, pero ¿qué le hace falta al vicealmirante Noritz? Seguramente complementar en la información de esos tiempos. No creo que sea más allá de rendir su testimonio dentro de un proceso que lo debe instaurar el ISFA en contra del Ministerio de Ambiente y también de todas las personas que hayan intervenido en este despojo violento de bienes de una institución pública absolutamente independiente en cuanto a sus recursos, porque así lo establece la Constitución. Eso podría dar lugar, como ya me refería antes, a una acción de carácter política a nivel de la Asamblea que usted y yo y el Ecuador conoce que no se va a dar por la mayoría que tiene el presidente de la República. Pero además, dentro del proceso civil que se debe instaurar para que haya el reintegro de esos valores indebidamente debitados por orden del presidente de la República, hay que plantear que ha prescrito la acción para la rebaja de la compra. Se refería el coronel Gutiérrez a que es el artículo 1836. No, eso era la anterior codificación. En la actual codificación es el artículo 1809 del Código Civil. Y en esa disposición se encuentra establecido que la acción para pedir la rebaja del valor entregado por la compra prescribe en 18 meses. En consecuencia, ese dinero, por vía de una acción civil, las consecuentes sentencias que se tienen que dictar, tiene que ordenarse el reintegro al ISFA. No se le puede evitar ni un solo centavo, porque la prescripción es un modo de distinguir las acciones que se hayan tomado. Es clarísima la distinción y su inobservancia podría acarrear al juez o a los jueces que conozcan de la causa el ser acusados de el delito de prevaricato al fallar contra norma expresa. A mi juicio, con mi modesto criterio de abogado con ya más de 30 décadas de ejercicio, de 3 décadas de ejercicio profesional, no habrá posibilidad alguna en derecho de que no se les devuelva al ISFA todo este valor debitado por orden del presidente de la República. Pero lo que pasa es que no entiendo por qué razón todavía en el ISFA deben tener abogados, y además se puede contratar abogados para la defensa de este caso, deberían haber ya presentado la acción para impedir que continúe este despojo violento. Está prohibido no solamente por la Constitución, sino prohibido por expresas disposiciones del Código Civil. Extraoficialmente, un gran hombre de leyes estará auspiciando la defensa conceptual y jurídica y constitucional más que todo
de los militares en este tema. El doctor Ollarte, me parece, va a ser designado. No sé si lograron perfeccionar el acuerdo. Yo me alegro, sí. Celebro esa decisión, no solamente por los altísimos méritos académicos Así es. y el enorme prestigio que tiene el doctor Rafael Ollarte, sino porque adicionado al prestigio, a la sapiencia, a la pulcritud de una vida dedicada al derecho, Rafael Ollarte es un hombre de una enorme valentía, que es imprescindible para poder enfrentar con seguridad todas las presiones, las intimidaciones de las que con seguridad será víctima Rafael Ollarte, pero estoy seguro que el resultado va a ser altamente favorable, no solamente para los intereses de los militares en servicio pasivo, sino para la propia democracia ecuatoriana. Ha sido un placer, expresidente, muchas gracias por haber asistido a esta tertulia. Muchísimas gracias, doctor, a todos los que nos han escuchado. En los próximos minutos, señoras y señores, Javier Neira Menéndez, exministro del régimen de León Febres Cordero, distinguido jurista guayaquileño, nos distingue con su presencia en los estudios en Quito de la cadena Democracia. Estamos, señoras y señores, nosotros informando. Ustedes son los que deciden.